Hola, ¿qué tal? Soy el profe Mike. Continuamos abordando el libro de español, tercer grado, volumen 1, de la modalidad de telesecundaria. Estamos en el bloque 1, los asientos no se acuerdan. En la secuencia 1, leer una novela completa. Ya en el video anterior enmarcamos esta secuencia didáctica en nuestro plan y programa de estudios 2017. Si no has visto ese primer video, te voy a dejar una tarjetita en la parte de arriba en donde te va a llevar a ese primer video. Es muy recomendable que lo veas porque este es la continuación de aquel. Precisamente ya habíamos comentado los elementos que componen una novela, que son los personajes, el narrador, los diálogos, el ambiente y la trama. Ya abordamos en el video anterior los tipos de personajes. Así que ahora vamos a profundizar un poco acerca de los tipos de narrador. Entonces, preguntémonos, ¿qué es un narrador? Y para llegar a una respuesta, lo primero que deberíamos hacer es distinguir entre el autor o escritor de la novela y el narrador. Para ello, tengo aquí una novela muy famosa, muy importante, que es Las aventuras de Tom Sawyer. Y nos vamos a dar cuenta que está escrita por Mark Twain. Mark Twain sería el autor o el escritor de esta novela. Pero el narrador es la voz que nos transmite la historia. Para que esto quede más claro, me voy a permitir leer la introducción de esta pequeña novela. Y dice así: Intrépido lector, en una población a orillas del río Mississippi vive Tom Sawyer, un muchacho travieso, experto en saltarse las normas y escabullirse de la escuela para embarcarse en las aventuras más peligrosas y disparatadas. Esa voz que nos habla, que nos cuenta la historia, ese es el narrador. Desde luego, existen varios tipos de narrador, que es precisamente de lo que hablaremos en esta ocasión. Existen varias clasificaciones de narrador, pero en la que nos vamos a centrar el día de hoy, que es una de las más usadas, es de acuerdo a la persona verbal que cuenta la historia. Y si no queda muy claro esto de persona verbal, debemos recordar lo que son los pronombres personales, porque ellos nos van a dar la clave para entender a qué nos referimos con persona verbal. Recordemos un poquito los pronombres personales. Tenemos dos tipos de pronombres personales, que es el singular, cuando es solo un individuo, y el plural, cuando hay más de un individuo. Después de esa clasificación de singular y plural, tenemos otras tres clasificaciones, que sería primera persona, segunda persona y tercera persona. Entonces tenemos primera, segunda y tercera persona del singular y primera, segunda y tercera persona del plural. En el caso del singular, la primera persona es el yo, la segunda persona es el pronombre tú y la tercera persona es el pronombre él o ella. Y en el plural, la primera persona sería nosotros, la segunda persona el ustedes y la tercera persona el ellos. En México está prácticamente en desuso el vosotros. Entonces de momento lo vamos a dejar solamente con estos pronombres. Pues bien, una vez que ya clarificamos cuáles son los pronombres personales, ahora tal vez se nos haga un poquito más fácil entender los tipos de narrador que existen. Existen entonces una primera clasificación de los narradores en primera persona, en segunda persona y en tercera persona. Entonces hay otra subdivisión. Narradores en primera persona existen dos tipos: el narrador protagonista y el narrador testigo. Ahorita profundizaremos un poquito más en ellos. En la segunda persona
Existe tal cual el narrador en segunda persona, solamente una. Y en tercera persona existen otras dos subdivisiones que vendría siendo el narrador omnisciente y el narrador observador. Entonces, de acuerdo a esta clasificación, que es la persona verbal que nos cuenta la historia, podríamos concluir que existen 5 tipos de narrador: protagonista, testigo, narrador en segunda persona, narrador omnisciente y narrador observador. Empecemos por analizar al primer tipo de narrador. Recordemos que estamos hablando del narrador en primera persona, el narrador protagonista. Como su propio nombre lo dice, es quien protagoniza la historia, quien vive todos los acontecimientos. Por lo tanto, nos cuenta los hechos desde su punto de vista, presentándolos en forma subjetiva, contando solamente lo que él ve, piensa o siente. Es decir, lo que él vive, lo que él experimenta. Ejemplo de este tipo de narrador sería: dejé a Inés con la palabra en la boca. No estaba dispuesto a escuchar ni una excusa más. Decía que quería ayudarme, pero, lejos de eso, siempre encontraba algún motivo para salirse con la suya. Me encerré en mi despacho, puse música clásica y saqué los papeles que me había dado Miguel. Quizás, si volvía a leerlos, hallaría alguna pista. Como nos damos cuenta, en este texto siempre se usa el pronombre en primera persona yo. Yo dejé a Inés con la palabra en la boca, yo no estaba dispuesto a escuchar, yo me encerré en mi despacho, yo puse música clásica y yo saqué los papeles, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de narrador, el narrador protagonista, tiene ventajas e inconvenientes. Las ventajas: se genera una empatía con el lector. El lector se siente identificado con el protagonista porque nos narra los hechos que él vivió. Y además, como él nos narra los hechos que él vivió de primera mano, aporta credibilidad porque nos cuenta sus vivencias. No nos cuenta lo que otros han vivido o han experimentado. Los inconvenientes al usar este tipo de narrador sería que nos impide conocer la historia más allá del protagonista. Estamos limitados solamente a lo que él vive, a lo que él piensa, a lo que él siente. Pero, por ejemplo, desconocemos lo que vive, piensa y siente el antagonista o los personajes secundarios, etc. Además, otro inconveniente es la limitación lingüística. La limitación lingüística del personaje. Si el personaje tiene un limitado vocabulario o una cierta manera de expresarse, estamos limitados a él. Muy bien, pasamos ahora a el siguiente tipo de narrador. Seguimos en la primera persona. El narrador testigo corresponde a un personaje secundario. Es decir, ya no es el protagonista el que nos cuenta la historia, sino un personaje muy cercano al protagonista, pero que él no es el principal actor de los acontecimientos. Y nos presenta también los acontecimientos desde una perspectiva limitada, ya que pues él no los vive. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Una de las ventajas es que aporta credibilidad, dado que se lee este tipo de textos como si fuese una confesión. Y los inconvenientes que podría tener, pues es que impide tener un panorama más amplio de la historia, dado que estamos limitados. Si en el narrador protagonista estábamos limitados, en el narrador testigo estamos aún más limitados para conocer la historia. Y también, como en el narrador protagonista, nos limita el lenguaje que utilice este personaje. Pasemos ahora a el narrador en segunda persona. Recordemos que solamente hay uno en la segunda persona. Se dirige al lector como si hablara consigo mismo. Recordemos cuál es la segunda persona. Tú. Entonces, es muy raro que se utilice en toda la narración. Solamente se utiliza en fragmentos muy específicos para reforzar
el argumento. Vamos a ver un ejemplo para que nos quede un poco más claro. Llegué 5 minutos antes. Al entrar, la recepcionista me miró como si ya supiera lo que iba. Vengo a hacer una entrevista. Siguiendo sus indicaciones, me senté en la sala de espera. La puerta del despacho no tardó en abrirse. Nos dimos la mano y nos sentamos. Luego empezamos a comentar mi currículum. El miedo y la inseguridad me acechaban, sobre todo al recordar la gran cantidad de desastrosas entrevistas que había hecho. Sin embargo, y no sé por qué, esta vez fue distinto. Sufrí por dentro y sudé por fuera, pero mantuve la compostura y poco a poco fui resolviendo la situación con éxito. Cuanto mejor me salía, más cómodo me sentía y mejor impresión era capaz de dar. Así fue como conseguí mi trabajo. Todo es posible en esta vida. Cuando sientes ganas de abandonar, cuando crees que ya no puedes aguantar ni un minuto más, ese es precisamente el momento en que cambia tu suerte. Ustedes me van a decir, es que no está hablando en segunda persona. Precisamente, empezamos hablando en primera persona. Llegué, yo llegué. Pero al final de este párrafo, lo que está resaltado aquí en verde, cambiamos de tipo de narrador, cambiamos de tiempo verbal. Ya no estoy utilizando el yo, ahora estoy utilizando el tú. Cuando tú sientes ganas de abandonar, cuando tú crees que ya no puedes aguantar ni un minuto más, es precisamente el momento en que cambia tu suerte. Entonces aquí vemos un claro ejemplo de narrador en segunda persona y nos damos cuenta que es muy difícil utilizar este narrador en toda la obra, sino utilizarlo en momentos muy precisos para hacer énfasis en alguna parte de la narración. ¿Qué ventajas tiene el narrador en segunda persona? Pues crea un lazo de complicidad entre el personaje y el lector y aporta credibilidad. Inconvenientes: si se abusa de este narrador en segunda persona es contraproducente, es decir, vuelve la lectura complicada y confusa, además de que se siente muy forzada. Por lo tanto, es conveniente utilizarlo solamente en algunos fragmentos para establecer una complicidad máxima con el lector. Pasamos ahora a los narradores en tercera persona. Y el primero de ellos es el narrador omnisciente. Tal vez esta palabra nos suene un poco extraña, pero si nos remitimos a la etimología, que es la que estudia las raíces y el origen de las palabras, pues nos puede ayudar a clarificar este concepto. Omnisciente viene del latín y se divide en el prefijo omni, que quiere decir todo, sire, que quiere decir saber, y el sufijo ente, que quiere decir agente o ser o persona. Por lo tanto, omnisciente es la persona que lo sabe todo. Y ya desde que desmenuzamos este término, nos damos cuenta de este tipo de narrador. Este tipo de narrador no participa en los hechos, no los vive, no los experimenta. Él es externo a la historia y la contempla desde afuera, desde lo alto. Él puede hacer sus propias reflexiones, incluso puede juzgar a los personajes. Esta palabra de omnisciente nos da este sentido de que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo conoce, prácticamente como un dios dentro de la historia. Un ejemplo de este tipo de narrador sería el siguiente. Juan la dejó con la palabra en la boca. Sentía que en realidad se lo tenía bien merecido, porque, aunque decía que quería ayudarlo, nunca lo hacía y siempre encontraba algún motivo para salirse con la suya. Se encerró en su despacho, puso música clásica y sacó los papeles que le había dado Miguel, creyendo que si volvía a leerlos con calma, tal vez hallaría alguna pista. Inés, por su lado, no tuvo el valor de subir. Estaba agotada y ya no sabía cómo demostrarle que su amigo no era lo leal que él creía. Años después,
se reiría de todo esto. Pero, por el momento, no podía más que estar ahí, dándole vueltas al asunto. Estuvo tumbada escuchando sonar el piso de arriba, las 4 estaciones de Vivaldi, hasta que, finalmente, y de puro cansancio, quedó dormida. Si analizamos estos 2 párrafos, nos damos cuenta de que el narrador lo sabe todo. Sabe lo que está haciendo Juan, sabe lo que está haciendo Inés, sabe lo que está sintiendo Juan, sabe lo que está pensando Inés, incluso sabe lo que va a pasar en el futuro. Años después se reiría de todo esto. ¿Cómo podría saberlo? Porque es un narrador que todo lo sabe, que todo lo ve, incluso el futuro. ¿Cuáles son las ventajas del tipo de narrador omnisciente? Pues que el autor controla totalmente la información. Este tipo de narrador omnisciente es el más utilizado en la novela. Aporta una objetividad al narrador, porque el narrador, al él no vivir los hechos en carne propia, puede analizarlos desde afuera, puede verlos de manera más clara y más objetiva. Uno de los inconvenientes que tiene este tipo de narrador, pues es lo contrario a los que habíamos visto antes, es decir, que el nivel de empatía, el nivel de acercamiento con el protagonista se ve un tanto reducido. Continuando con los narradores en tercera persona, tenemos al quinto y último, que es el narrador observador. Es muy similar al narrador omnisciente, con la única diferencia de que no tiene tantos poderes como el narrador omnisciente, es decir, no lo sabe todo, solo muestra lo que él ve. No puede ver, por ejemplo, el futuro. Vamos a leer un ejemplo de este tipo de narrador. Juan la dejó con la palabra en la boca. Se encerró en su despacho, puso música clásica y sacó los papeles que le había dado Miguel. Inés, por su lado, estuvo tumbada escuchando sonar en el piso de arriba las 4 estaciones de Vivaldi, hasta que, finalmente, quedó dormida. Entonces nos damos cuenta de que nos narra lo que observa, pero no tiene la capacidad de saber lo que piensan los personajes, no tiene la capacidad de conocer el pasado o el futuro, solamente nos va narrando lo que él observa, como si fuera una especie de cámara de cine que solamente enfoca y nos cuenta lo que va sucediendo. ¿Qué ventajas tiene este tipo de narrador? Pues es el más neutro de todos. Tal cual, se limita a contar los hechos. Inconvenientes, lo mismo que el narrador omnisciente, reduce el nivel de empatía con los personajes al observarlos desde una cierta perspectiva. No hay esa confidencialidad con los personajes, solamente los vemos desde una perspectiva externa. Muy bien, pues con el narrador observador hemos terminado de analizar los 5 tipos de narrador. Recapitulando, en primera persona, narrador protagonista y narrador testigo. En segunda persona, narrador en segunda persona. Y en tercera persona, narrador omnisciente y narrador observador. En pantalla están apareciendo las fuentes consultadas por si quieren remitirse a ellas. Y por este video sería todo. No me gustaría terminar este video sin comentarles que en la descripción de este video van a encontrar ustedes un enlace para, si alguno de ustedes desea estas diapositivas, descargarlas, lo puede hacer. Y también va a encontrar el enlace a un documento de texto en formato PDF, que es el marco teórico conceptual de estos videos, en donde ustedes tienen todo el texto que respalda estas explicaciones. Si el video les resultó útil y de ayuda, consideren compartirlo en sus redes sociales, también consideren suscribirse al canal, consideren activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que haya nuevo contenido en el canal. Y por mi parte es todo. Soy el profe Mike, nos vemos hasta la próxima.